¿Qué sabes sobre las proteínas? Seguro que has escuchado hablar muchísimo de ellas, pero te falta información en torno a qué son exactamente, qué importancia tienen en la salud, en qué intervienen, qué pasa si tenemos alguna carencia, cuáles son los mejores alimentos para aportarlas, en qué cantidad. Quédate que te lo voy a explicar. Mi nombre es Cristina Rubio, soy dietista nutricionista especializada en nutrición deportiva y en psiconutrición, y en consulta ayudo a mejorar la salud a través de la alimentación, al cambio de hábitos y a mejorar la relación con la comida, que es una parte también muy importante. Hoy vamos a hablar sobre las mejores proteínas y vamos a aprender qué son las proteínas, qué funciones tienen en el organismo, qué tipos de proteínas existen, en qué alimentos se encuentran o en qué alimentos podemos conseguir esas proteínas, y también qué cantidad, qué requerimientos tenemos y qué pasa si tenemos carencias en esa ingesta o en esos aportes de proteína. La proteína es necesaria para el mantenimiento de nuestra masa muscular, es donde se encuentra fundamentalmente, y también es muy importante para el crecimiento y el desarrollo normal. Aproximadamente el 17% de la masa corporal está formada por proteína, y no solo desempeña funciones en lo que es la movilidad vinculada a la musculatura, ¿no? Ese mantenimiento de la masa muscular, sino que interviene también en la contracción de los músculos para que todo se desarrolle correctamente. Tienen funciones también en el transporte de sustancias a través de los fluidos corporales, por ejemplo, en la sangre, en la hemoglobina, y luego también intervienen en muchas reacciones metabólicas a nivel de las reacciones enzimáticas que ocurren en nuestro cuerpo, y tienen un papel muy importante en el sistema inmune. Con todo esto nos hacemos una idea de la importancia que tiene la proteína. ¿Y qué es? ¿Qué son las proteínas? Bueno, son macronutrientes, se llaman macronutrientes porque son moléculas muy grandes, macromoléculas, y como toda gran molécula está compuesta por unas unidades estructurales básicas que en este caso son los aminoácidos. Podemos imaginarnos las proteínas como un collar en el que cada cuenta es un aminoácido, es esa unidad básica estructural. Hay muchos aminoácidos diferentes, por lo tanto muchas cuentas distintas en ese collar, y además hay proteínas muy complejas en las que tenemos diferentes cadenas de cuentas, ¿no? Formando una estructura más compleja. Para que nos hagamos una idea, una proteína media tiene entre 100 y 200 aminoácidos como poco, y luego ya diferentes cadenas combinadas, así que son moléculas grandes y complejas. ¿Qué es lo más importante que debemos saber? Pues respecto a esas unidades básicas, los aminoácidos, tenemos dos tipos: aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales o qué importancia tienen? Pues que son aquellos que nosotros no podemos sintetizar a través de otros componentes. ¿Esto qué significa? Que debemos ingerir estos aminoácidos esenciales directamente a través de la alimentación. En caso de no hacerlo, tendríamos carencias y problemas a nivel de aporte de proteína, y esto tendría consecuencias en la salud. Son en total 9 los aminoácidos esenciales. Luego tenemos los aminoácidos no esenciales, que en total son 11 y que no son esenciales porque a través de otros componentes de la dieta nosotros mismos los podemos sintetizar y fabricar. Así que estos no pasa nada si no los aportamos, los que sí son muy importantes son los esenciales. Entonces, ¿qué debemos asegurar en la alimentación? Esa ingesta de aminoácidos esenciales, que haremos a través de los diferentes alimentos que ahora vamos a hablar. ¿Cómo clasificamos o qué debemos tener en cuenta de cara a elegir la proteína que consumimos? Pues debemos tener en cuenta que aporte todos los aminoácidos esenciales, como acabamos de comentar, y tenemos que tener en cuenta también que sean proteínas de alto valor biológico. ¿Qué significa esto? Pues las proteínas de alto valor biológico son las que tienen, por un lado, pues esos aminoácidos que son esenciales, y por otro lado son proteínas que absorbemos bien y que podemos aprovechar cuando consumimos. Es decir, que cuando la ingerimos somos capaces de absorber y asimilar y aprovechar los aminoácidos y los componentes que contienen. ¿Cuáles son las proteínas
con alto valor biológico? Normalmente o principalmente las proteínas que se encuentran en productos de origen animal, es decir, carnes, ya sean blancas, rojas, es decir, ternera, pollo, pavo, conejo. En los lácteos y sus derivados, es decir, leche, yogur, queso, cuajada, etc. En los huevos y en pescados y productos de mar o mariscos, moluscos, etc. Estas son las proteínas que contienen los aminoácidos esenciales en diferente proporción y que además son de alto valor biológico, es decir, una proteína que asimilamos y aprovechamos de forma muy buena. Por lo tanto, son las más interesantes para incluir en nuestra alimentación. En los productos de origen vegetal, esta proteína es más carente y además de menor valor biológico, pero principalmente estaría presente en legumbres, frutos secos y cereales. Dentro de las legumbres, la soja sí que tendría un valor biológico elevado, por lo tanto es muy interesante. ¿Qué podemos hacer en una dieta en la que los productos de origen animal están reducidos o no queremos consumirlos, como por ejemplo son las dietas vegetarianas o veganas? Pues aquí buscaríamos la complementación que hablábamos antes de alimentos de origen vegetal, legumbres, cereales, frutos secos y demás. ¿Cómo aportamos la suficiente cantidad de proteína o cuáles son los requerimientos de proteína que tenemos? Los requerimientos de proteína van a ir cambiando en función del momento de la vida en el que estemos. Por ejemplo, en etapas como el crecimiento o la lactancia, los requerimientos de proteína se ven incrementados. Luego también pues, en deportistas o personas que tienen una actividad elevada o que tienen alguna patología también pueden necesitar pues, una ingesta de proteína superior. La media recomendada es de entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilogramo de peso de la persona y por día. Esto es un poco difícil de calcular así por gramos exactos, pero normalmente consumiendo 2 o 3 raciones diarias de proteína sería suficiente para cubrir esas necesidades. Incluir la proteína en las comidas principales tendríamos esas 2 raciones, es decir, una en la comida de mediodía y otra en la cena. Si además complementamos con desayunos o con colaciones de media mañana y merienda, es prácticamente seguro que cubrimos esas necesidades proteicas. Además, hay que tener en cuenta que todos los alimentos tienen algo de proteína o algo de aminoácidos, ¿no? O sea, proteínas aunque no sean completas. Por lo tanto, ahí se va a ir complementando de alguna manera esos aportes. Ahora bien, ¿qué pasa si no consumimos la cantidad de proteína que necesitamos o no llegamos a esos requerimientos mínimos? Bueno, si esto ocurre, puede manifestarse principalmente con una pérdida de masa muscular, con una pérdida de la musculatura, por lo tanto una pérdida de peso y debilidad, fatiga, cansancio y este tipo de de síntomas derivados de una pérdida pronunciada de musculatura. Si esto continúa en el tiempo, pues se verán también alteraciones en la piel, en el cabello, en las uñas, que estarán secas, resquebradizas, el cabello se caerá. Y si continúa a más largo plazo, podemos tener otro tipo de patologías ya más serias que sería importante vigilar o tratar con una dieta adecuada. Normalmente, si hay pérdidas de proteína, se puede ver con un análisis de orina, ya que es por esta vía por la que se elimina la proteína del cuerpo, pues por ejemplo cuando la estamos consumiendo en exceso, ahí se miden las pérdidas de proteína. Normalmente es muy raro que esto ocurra con la alimentación actual y con los recursos que se tienen normalmente con una dieta básica, aunque sea con productos de origen vegetal. Espero haberos ayudado a conocer un poquito más el mundo de las proteínas, pero es probable que aún así te surjan dudas, así que estaré encantada de ayudarte a resolverlas. Nos vemos pronto.